Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de razonamiento verbal vamos a ver el tema de prefijos y sufijos latinos. Es un tema sencillo, básicamente para que apliquemos memoria, así que empezamos. Prefijos y sufijos latinos son morfemas derivativos que por sí solos no serían nada, ya que recién adquieren un significado cuando tú los colocas junto a un lexema y amplían el significado de ese lexema, convirtiéndolo en una palabra mucho más completa. Por ejemplo, es como que a la palabra fiel tú le pongas in adelante, ¿no? Entonces le estás colocando un prefijo y con ese prefijo la palabra queda como infiel. Date cuenta cómo ese prefijo, recién cuando tú lo usas pegándolo a una palabra, a un lexema, es que adquiere importancia, ¿no? Porque si ese in estuviera solo, no significaría nada, ¿no? Entonces los prefijos y sufijos latinos se unen a una raíz o a una palabra, aumentándoles un cierto significado. Recuerda también que los prefijos y sufijos latinos provienen de la herencia cultural romana, que tenía como lengua madre al latín. Sí, una vez te comenté que el castellano es un idioma que nace del latín. Por eso que, lógicamente, hoy en día todavía tenemos prefijos y sufijos de origen latino en el castellano, ¿no? Vamos a empezar a ver algunos. De repente tú los conoces ya. Por ejemplo, el prefijo bi o bis, que significa dos o doble, es un prefijo latino, ¿no? Por ejemplo, está presente en la palabra bicentenario, bicéfalo, bicolor. ¿Cómo tú reconoces un prefijo? Eso yo te lo enseñé en clases presenciales también, me acuerdo, ¿no? Es fácil que tú reconozcas cuando una palabra tiene prefijo. Lo que tienes que hacer es, con tu dedito, borras este bi y te das cuenta si la palabra que queda sola tiene sentido. Centenario es una palabra que sí existe por sí solo, ¿no? Igual en bicolor, si tú quitas el bi, la palabra color también existe por sí sola. Entonces ahí te das cuenta que el bi que le estás poniendo adelante es un prefijo, ¿no? Porque la palabra puede existir sin el prefijo, ¿no? Por ejemplo, piensa en una palabra como bisonte. Un bisonte es un animal, ¿no? Pero tú no puedes decir sonte solo. Entonces en bisonte ese bi no es un prefijo, ¿no? Ese bi forma parte de la raíz, no es un prefijo. Tienes que ver eso bien, ¿no? Entonces el prefijo bi, que significa dos o doble, es un prefijo latino, ¿ok? Otro prefijo latino muy conocido es el ex, que significa fuera de. Por ejemplo, un ex militar, o sea, un tipo que ya no es militar, que dejó de serlo, ¿no? Ex presidente, ex ministro. Es un prefijo que ustedes conocen muy bien. Otro prefijo latino es el in, que puede ser con una n, con una m, ¿no? Que significa negación. Por ejemplo, lo opuesto a lo posible es lo imposible, ¿no? Esa in te está indicando que eso no es posible. Y justamente la imagen te muestra algo imposible, que un hombre pueda sostener por sí solo una roca de ese tamaño. Eso es imposible. Entonces, ese in significa negación. Es con M cuando la letra del costado es una B labial o una P, ¿no? Otro prefijo latino es multi, que significa muchos, y que existen palabras como multilingüe, o sea, una persona que habla muchas lenguas, ¿no? Multicolor, ¿no? Cuando tú usas muchos colores en una pintura, ¿no? Entre otras palabras más. Así que ya estamos conociendo prefijos de origen latino. Multi significa muchos. Otro prefijo latino es re, que significa repetición.
Por ejemplo, en la palabra reabrieron, ¿no? Cuando tú dices, han reabierto la tienda que estaba cerrada por pandemia, o sea, la han vuelto a abrir. Es como una repetición. La misma palabra repetición contiene ese re adelante. Entonces, re es un prefijo que significa repetición. Rehacer también, que tú vuelvas a hacer algo, por ejemplo. Ahora, los sufijos que van después de la raíz, algunos sufijos latinos son, por ejemplo, el ble, hable o ible. Por ejemplo, piensa en una palabra como amable, ¿no? Amable, confiable, perdurable, ¿no? Responsable. Y ese sufijo able más o menos significa capacidad de hacer algo, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona responsable tiene la capacidad de la responsabilidad, ¿no? Una persona amable tiene la capacidad de amar a su prójimo, ¿no? Una persona, ¿qué más? Confiable, tiene la capacidad de que tú le des confianza porque sabes que no te va a fallar. Entonces, ese sufijo tiene ese significado de capacidad, ¿no? De una persona para algo. También ten cuidado, ¿no? No en todas las palabras que acaban en hable, el hable es sufijo, ¿no? Por ejemplo, en la palabra cable, ahí es imposible que el hable sea sufijo, ¿no? Sino que forma parte de la palabra completa, ¿ya? Porque la C por sí sola no existe, pues. Otro sufijo es ducción, que significa conducir. Por ejemplo, la palabra deducción, o sea, que es aquello que te conduce a un razonamiento. La misma palabra conducción, inducción, ¿no? Otro sufijo latino es oso, osa, que significa cualidad o estado de algo. Por ejemplo, una torta de chocolate tiene la cualidad de que te empalaga, o sea que es empalagosa o empalagoso, ¿no? Una persona que hace sus cosas con mucho cuidado tiene la cualidad de que es cuidadoso, ¿no? Cuidadoso, empalagoso, ¿no? Entonces, se usa para indicar la cualidad de una persona o de un objeto también. Otro sufijo latino conocido es fuga, que significa huir o alejarse de un lugar. Por ejemplo, la palabra prófugo o prófuga, que se escapa de un sitio, ¿no? Tránsfuga. El tránsfuga es la persona que primero está en un grupo, pero después abandona ese grupo para irse a otro. Por ejemplo, se usa mucho en política, ¿no? Hay políticos que, por ejemplo, son apristas, pero después de un mes se salen del APRA y se van a otro partido, como Somos Perú, ¿no? O sea, son tránsfugas, ¿no? Entre otras palabras más, centrífuga también, que es una fuerza que sale del centro. Otro sufijo es ura, que significa también cualidad, ¿no? O en algunos casos defecto. Por ejemplo, ternura, ¿no? Es la cualidad de que tú seas tierno, ¿no? Las personas con ternura tienen la cualidad de ser tiernas, ¿no? Preciosura, ¿no? Los que tienen la cualidad de ser preciosos, no solamente física, sino internamente también, ¿no? Entonces, tienes que percatarte bien. No en todas las palabras ese ura va a ser sufijo, ¿no? Tienes que tener cuidado. Por ejemplo, en la palabra lisura, ¿no? Ahí no es un sufijo, ¿no? En la palabra cura tampoco, ¿no? O sea, la palabra tiene que, la que está antes tiene que por sí sola también tener significado, ¿no? Por ejemplo, en ternura, tierno tiene significado por sí solo, ¿no? En blancura, blanco tiene significado por sí solo. En locura, loco tiene significado por sí solo, ¿no? Pero en la palabra cura, ¿no? Ahí la C no significa nada, pues. Así que tienes que percatarte bien. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final. Te estoy enviando un Kahoot para que lo hagas, por favor. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.